Ola, moi bo día. Moitas grazas por acompañarnos nesta xornada sobre lectura fácil na que imos presentar a adaptación da páxina web de Fegadace a esta linguaxe. Grazas por acompañarnos. Tamén presentaremos o proxecto Comunícate comigo. Eu son Irene Cancelas, a responsable de comunicación de Fegadace. E lembrovos que en diante, en calquera momento, podedes colocar as preguntas, comentarios que queirades no chat que podedes ver aquí ao lado na nosa canle de YouTube e eu poderei lelos ao final de cada intervención para que vos contesten as persoas que requirades, que precisedes. Sen máis, deixo-vos coa apertura desta pequena xornada co presidente de Fegadace, Luciano Fernández Pintor. Bo día, Luciano. Gracias, Irene, bo día. Bo día a todas e todos e benvidos a esta xornada de lectura fácil na que Fegadace, como decía Irene, vai facer a presentación da súa páxina web. Agradecer en primeiro lugar o apoio económico da Fundación La Caixa para abordar este traballo, xa que a través das súas convocatorias sociais apoiou o proxecto Comunícate comigo no que se enmarca esta xornada. Agradecer tamén á Consellería de Política Social por apoiar a organización desta xornada. Quero tamén facer un agradecemento aos grupos de lectura de todas as asociacións de dano cerebral de Galicia que conforman Fegadace pola súa colaboración na validación dos textos que, de algún xeito, van a facer posible esta modificación da nosa páxina web. A Asociación de Lectura Fácil, pola súa implicación no proxecto e pola súa participación nesta xornada, facéndonos coñecer a todos en que consiste esta técnica e a súa importancia. Non me podo esquecer de Fadenga Plena Inclusión Galicia, por compartir con nós as súas experiencias como pioneira que é na lectura fácil en Galicia. Agradecer tamén ao equipo técnico da Federación de Fegadace polo seu traballo para que estes proxectos teñan un bo final. E, por suposto, a todas e a todos vos que nos seguís polo vosso interés. O obxectivo desta iniciativa é romper as barreiras que dificultan o acceso das persoas con dano cerebral e das súas familias á información sobre a súa discapacidade coa adaptación da páxina web da Federación Galega de Dano Cerebral, da nosa federación. Deste xeito poden acceder a información sobre as causas do dano cerebral, sobre as consecuencias, sobre os recursos de atención que teñen a súa disposición nesta linguaxe contrastada e accesible. Esperamos que con esta iniciativa a lectura fácil sexa moito máis conocida en Galicia e contribúa a derrubar as barreiras de comunicación que actualmente existen e que sofren as persoas con dano cerebral en particular e as persoas con discapacidade en xeral. Este é un dereito recoñecido na Convención de Persoas con Discapacidade da ONU e que exiximos poder exercer. Nada máis pola miña parte, moitas gracias e bons días a todos e todas. Moitas grazas, Luciano, bo día. E comezamos xa coa presentación do proxecto Comunícate comigo. Lembrovos que se queredes facer algún comentario ou algunha pregunta, podedes deixalo no chat que temos habilitado na canle de YouTube e que ao final da intervención lerémolos para que vos contesten as relatoras correspondentes. Comezamos esta presentación coa traballadora social de Fegadace, Carla Miranda, que nos vai contar un pouco o contexto e de que vai. Bo día, Carla. O son? Hola, bo día. Moitas gracias a todas e a todos por estar presentes hoxe aquí. Como decía Irene, eu vou proceder a presentar o proxecto Comunícate comigo,
que foi un proxecto que desenvolvimos entre o 2020, o ano pasado, e no 2021, neste ano no que estamos. Está recén pechado e por iso presentamos agora os resultados, non? Bueno, como xa mencionou o presidente Luciano, Comunícate Conmigo foi financiado no marco da convocatoria de axudas sociais da Fundación La Caixa e, xa é a terceira ocasión na que esta fundación apoia o colectivo do dano cerebral adquirido aquí en Galicia a través de diferentes proxectos, pero sempre relacionados co ámbito da comunicación. Este proxecto, Comunícate Conmigo, foi ideado para mellorar a comunicación do colectivo de persoas e familias con dano cerebral adquirido. Consiste en dúas líneas. A primeira, que se enfoca na mellora das capacidades comunicativas das persoas con dano cerebral, e a segunda liña, que trata de garantir a accesibilidade de toda a información sobre prevención das causas do dano cerebral, características da discapacidade, servicios disponibles nas nosas asociacións, en definitiva, adaptar todos os contidos que están presentes na web de Fegadace en lectura fácil, a través da lectura fácil. Por poñervos un pouco en contexto, actualmente en Galicia hai sobre 35.000 persoas con dano cerebral adquirido, con esta discapacidade. E calculamos que ao redor do ano surxen entre 7.000 e 8.000 novos casos. A maior parte das persoas que teñen dano cerebral adquirido foi causado por un ictus, case o 80% das persoas. Pero hai moitas outras que teñen dano cerebral provocado por accidentes de tráfico, outros golpes, traumatismos ou por doenzas do tipo de tumores, anoxias, infeccións cerebrais. As persoas con esta discapacidade presentan na gran maioría secuelas de tipo físico, secuelas que podemos ver a simple vista. O que, por exemplo, a parálise dun brazo, a parálise dunha perna, temblores, o que lle podemos decir dificultades motoras, por resumilo. Pero hai moitas outras persoas que presentan o que lle chamamos as secuelas invisibles, que son as que máis dificultan por esta condición de que non son perceptibles a simple vista, que son invisibles, son as que máis dificultan a inclusión do noso colectivo na sociedade. Estas secuelas invisibles afectan ás persoas tanto a nivel emocional, conductual, orgánico, sensorial e incluso a nivel comunicativo. É moi frecuente que as persoas con dano cerebral adquirido presenten secuelas tipo afasia, que consiste na pérdida da capacidade para expresarse por medio da fala, incluso por medio da escritura ou os signos, e dependendo do tipo de afasia que presenta a persoa tamén pode ter dificultades para comprender a linguaxe escrita ou falada. Hai outro tipo de secuelas, por facervos un pequeno resume, que é a agnosia, que é a incapacidade de recoñecer estímulos a través dos sentidos. Parece como que as funcións sensoriais están intactas, pero por un problema cognitivo a persoa presenta impedimentos para recoñecer obxectos, sonidos, incluso o espazo no que se atopa. E sempre dependendo da área do cerebro que teña afectada e do tipo de agnosia que isto provoque, que teña. E logo, hai outro tipo de secuelas como a alexia, que é a pérdida da capacidade para a lectura, a agrafia, que é a pérdida da capacidade para escribir, e incluso a cálculia, que é a pérdida da capacidade de comprender conceptos matemáticos ou numéricos. Para intervir en todas estas secuelas que mencionei, os equipos interdisciplinares de atención e rehabilitación contan necesariamente cunha profesional da logopedia, que adestra as persoas para mellorar as súas capacidades comunicativas e tamén en outros ámbitos, como podemos imaginar, como temas de deglución. O proxecto Comunícate Conmigo entra directamente nesta área de rehabilitación a través da identificación, adquisición e implantación dunha serie de dispositivos e mecanismos que coñecemos, que chamamos sistemas aumentativos e alternativos de comunicación. Estes mecanismos poden ser dende comunicadores con fichas ou pictogramas tamén dispositivos de lectura, botóns ou outro tipo. Entonces, as asociacións de Fegadace, grazas a este proxecto,
adquiriron, bueno, pois xogos como Palabrea, que serven para adestrar no uso de palabras, tablets con diferentes softwares que se usan como comunicadores, outro tipo de comunicadores que se utilizan co control da mirada, da ollada da persona, para aquelas persoas, bueno, pues que teñen máis dificultade de comunicación, pero tamén teñen dificultade motora, non poden pues, utilizar as mans para pulsar botóns, o que comentábamos. Bueno, tamén adquiriron comunicadores que permiten gravar audios, comunicadores, bueno, ferramentas para mellorar a lectoescritura, incluso obxetos para masaxear e mellorar a condición física da musculatura que intervén na fala. Bueno, estes por poñer algúns exemplos, non? Porque adquiriron outros máis. Bueno, pois todas estas ferramentas que mencionei son adaptadas e empregadas de maneira individual. Con isto, bueno, pois o que me refiro é que cada persoa emprega aquilo que lle é útil, non? Aquilo que necesita para o seu desenvolvemento e para, bueno, pois desarrollar as capacidades que ten afectadas. Pero o seu uso, dende logo, que podemos entender que é colectivo, en moitísimas ocasións, xa que serve para traballar outras áreas de inclusión e habilidades sociais. Por exemplo, no caso dos xogos, que serven ao mesmo tempo de estímulo e de entretemento colectivo. Bueno, pois eu finalicei ca miña parte, agora a segunda área de traballo, que consistiu na adaptación da web a lectura fácil, vai proceder a explicar a miña compañeira Irene. Nada, agradecervos moitísima a vosa atención e doulle paso a Irene. Ben, pois bo día de novo, moitas grazas, Carla. Recordarvos que se queredes deixarnos algunha pregunta, tedes o chat aberto e vou pasar a explicarvos un pouquiño como foi o proceso de adaptación da nosa página web á lectura fácil. En primeiro lugar, quería explicarvos un concepto que é o de accesibilidade universal. Segundo o Observatorio de Accesibilidade e Vida Independente de COCENFE, paso a lervos a definición. A accesibilidade universal é a condición que deben cumplir todas as contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxetos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos para seren comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade, e da forma máis autónoma e natural posible. Presupón a estrategia do diseño para todos e para todas e enténdese sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse. A nos interesounos moito esta definición, que é un concepto que emana directamente da xa mencionada por Luciano Fernández Convención de Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas, que sitúa as barreiras fora das persoas con discapacidade e, polo contrario, colocas no conxunto da sociedade. A persoa deixa de ser a responsable de buscarse a vida, de buscar as súas adaptacións, de buscar a accesibilidade, e é a sociedade, o conxunto de persoas, institucións, entidades, organismos, os que deben garantir a accesibilidade e, polo tanto, reducir ou eliminar, se é posible, as barreiras. Fegadace, xunto co resto do movimento asociativo da discapacidade, asume esta noción. España é un dos países que asinaron a Convención de Discapacidade de Nacións Unidas e desde a Federación Galega de Dano Cerebral tomamos nota para aplicar na medida do posible todos os mecanismos de transparencia e de accesibilidade aos que somos capaces de chegar. Por iso, como vos adiantaba xa Carla, cando pensamos no proxecto Comunícate Comigo para mellorar as capacidades comunicativas do colectivo de persoas con dano cerebral adquirido, pensamos que era fundamental empezar a traballar xa con lectura fácil. Aínda que o obxectivo da Federación é continuar adaptando outros materiais informativos e divulgativos, pois consideramos que era interesante ou importante dar o primeiro paso a través da adaptación da nosa página web, pois por ser o mecanismo de presentación, a carta de presentación que ten a Federación, e tamén pois un dos recursos dos que dispoñen as nosas familias e persoas con dano cerebral pois para chegarse a nosa discapacidade ou para informarse sobre a mesma.
Este proxecto, Comunícate Conmigo, está pensado para a mellora das capacidades comunicativas de todo o colectivo do dano cerebral. Nós sempre consideramos a nosa discapacidade como algo que afecta tanto ás persoas como ás familias con dano cerebral. Entón, a familia ve completamente modificado tamén o seu percurso vital e os seus roles no momento da chegada do dano cerebral. Cando a persoa se atopa na fase aguda, ainda hospitalizada, está nun momento de desorientación moi importante, eles e elas son as primeiras persoas as que pensamos que pode beneficiar esta adaptación. Como vos explicará despois Elizabeth Serra, de Lectura Fácil, hai moitos motivos polos que se pode necesitar ou polos que se pode ver facilitada a vida dunha persoa coa lectura fácil, algúns transitorios e outros permanentes, e as nosas familias, pois iso, atópanse nos primeiros momentos do dano cerebral nunha situación de nerviosismo, de falta de concentración, de desorientación, que pode ser paliada, non? Pola lectura fácil. Despois, pois tamén o colectivo de persoas con dano cerebral van ser directamente beneficiadas, pois polo que explicaba Carla, polas diferentes secuelas que poden ter, que lles poden dificultar a capacidade de lectura ou de comprensión, e, en definitiva, pois tamén o resto da sociedade, o conxunto da sociedade que poida ter calquera dificultade a nivel de lectura ou escritura. Entón, pois unha vez tomada esta decisión de adaptar a páxina web a lectura fácil, comezamos pois por buscar quen puidera facer isto, non? Buscar un proveedor. E aí comezaron as dificultades, porque atopar unha empresa ou unha entidade que fixera este traballo, que puidera facer este traballo de adaptación en Galicia, foi imposible. Ampliamos o radio de busca e atopámonos coa Asociación Lectura Fácil, con quen finalmente traballamos. Sí que é certo que buscamos, non? Lanzamos máis consultas fora desta de lectura fácil, pero non atopamos resposta de outras entidades que se puideran facer cargo deste traballo, non? O sea, xa non é unha cuestión de orzamento, que tamén unha dificultade, obviamente, para levar adiante un proxecto deste tipo, senón que é difícil incluso atopar quen se encargue de realizar a adaptación. Unha vez iniciado este proceso, xa establecida a relación coa Asociación Lectura Fácil, asesoráronnos e axudáronnos moitísimo, porque desde Fegadace, das nosas asociacións, estábamos máis ou menos familiarizadas co que é a lectura fácil, pero nunca emprendéramos un proxecto deste tipo, non? Entón, elas, desde Lectura Fácil, foronnos marcando un pouquiño itinerario a seguir. En primeiro lugar, tivemos que facer un traballo interno de avaliación e de revisión dos contidos da nosa web para intentar ter pois unha foto fixa, unha versión definitiva desde a que basearnos, non? Porque parece que eses contidos están aí sempre fixos, pero non. Fanse novos proxectos, edítanse novas publicacións e a web realmente está moi viva, non só son as noticias as que se actualizan, entón procuramos mantela chegar a unha versión totalmente actualizada desde a que puidéramos partir, non? Para realizar a adaptación. O seguinte paso, grazas ás indicacións de lectura fácil, foi a constitución dos grupos de validación. E que significa isto, non? Pois realizar unha adaptación a lectura fácil non é facer unha traducción, digamos, a outra lingua, senón que implica moito máis, que hai que testar, non? A adaptación dos contidos. Entón, a dinámica de traballo, digamos, é que alguén, pois neste caso, a Asociación Lectura Fácil, realiza unha adaptación dos textos e un grupo de persoas que teñen dificultades de lectura ou de comprensión ten que revisalos e validalos se procede ou se non, facer recomendacións sobre como se poden mellorar, non? Os textos para que sexan máis comprensibles. Desde Lectura Fácil tamén nos proporcionaron un manual para facilitar
as persoas que iban guiar estes grupos de validación para facilitar o seu traballo, non? Para ver de que aspectos había que observar para poder chegar aos textos plenamente accesibles, non? En lectura fácil. Entón, nos, desde a Federación, notificamos esta cuestión ás nosas 5 asociacións e intentamos identificar primeiro pois, se existen xa grupos de lectura ou grupos de debate que estean facendo algún traballo pois, que poida ser un pouco parecido, non? O da avaliación. E, efectivamente, así, algunhas asociacións teñen grupos de lectura, outras teñen grupos de orientación nos que se fai pois, igual unha lectura de xornal para ubicarse no tempo, no espazo, na realidade, non? Así, pois, a diario ou semanalmente. E entón, pois, con eses vimbios que xa estaban así un pouquiño instaurados, iniciamos o traballo. Cada grupo, en cada asociación, contou cun profesional de referencia. Sí que, sobre todo na outra parte do proxecto que expuxo Carla, as logopedas eran as traballadoras principais, non? As líderes principais deste proxecto, neste caso de lectura fácil tamén, pero tamén outros profesionais que se encargaron da xestión destes grupos, pois foron educadoras e educadores sociais, algunha traballadora social, neuropsicólogas, como veremos despois a Amparo Rodicio, en definitiva, persoas que traballan na comunicación, pero tamén igual pois en actividades de inclusión, de lecer, de outro tipo de áreas, sempre relacionadas, non? E sempre coordinadas, ademais, coas logopedas. Constituídos os grupos, o seguinte que fixemos foi establecer un sistema de traballo, non? De quendas para non sobrecargar a cada grupo, porque realmente o volumen de textos dunha página web é moi grande, son moitos contidos, entón o sistema que establecemos foi que desde a Asociación Lectura Fácil realizaban a adaptación de un bloque de texto, dunha sección da web, e este pasábase a unha das asociacións, pois por unha orde establecida, e cada asociación tiña 2 semanas, non? Para revisar eses textos e validalos. Creo que ningún foi validado de primeira, se non lembro mal, sempre hubo pois, algo que puir, non? Algún comentario, algo que incorporar. Lectura Fácil incorporaba eses cambios, esas recomendacións que podían ser, pois, por exemplo, inserir unha definición nunha palabra que non se entendía, ampliar un pouco un concepto, ás veces pedían unha imaxe de apoio, pois, o detalle que fora necesario, non? Lectura Fácil mandábanos esa seguinte versión de texto, volvíase a revisar na asociación, e así, pois, todas as ocasións que fora necesario, non? Pois, normalmente cunha revisión chegaba, pero en ocasións foron 2 ou 3 as que se fixeron para acabar de puir os textos, non? Foi realmente, pois, por exemplo, no apartado de transparencia da web, foi onde igual houve máis obstáculos, non? Pois, por exemplo, o concepto de contabilidade social foi un pouco difícil de acabar de concretar, e iso tamén nos dá unha idea, sirve de aprendizaxe, non? Para ver cousas que damos por suposto que se entenden en xeral, dámonos unha idea, o ver o difíciles que son de explicar de como realmente a lectura fácil é moi útil para o conxunto da sociedade, non? E non só para as persoas que puntualmente teñen unha dificultade lectora. Entón, iso, pois, facilitouse, simplificáronse os textos da maneira que fomos conseguindo facelo, e así foi como conseguimos chegar a unha versión final. Unha vez obtida esta versión final dos textos, desde Lectura Fácil deronnos tamén as indicacións necesarias para o seu volcado na páxina web, que pasan non só, pois, precisamente, non pola adaptación dos textos, que implica simplificar a linguaxe, introducir determinados cortes nos parágrafos, etcétera, senón tamén, pois, cambiar o tamaño de letra, introducir un tamaño de letra máis grande, o contraste, a disposición, o contraste de cores, quero dicir, a disposición na páxina, todo iso é, xa vos explicará despois Elizabeth con máis calma, todo iso tamén axuda, non? A comprender a lingua, o texto, e polo tanto tamén é lectura fácil.
entón, iniciamos o volcado e esta é unha fase na que nos atopamos tamén con serias dificultades de tipo técnico, non? Por qué? Porque pois no noso caso, pero tamén no resto de páxinas web hai unha programación, hai unha ferramenta que ten unha linguaxe que en ocasión, e uns formatos que en ocasións pois son incompatibles coa lectura fácil. Non é que internet sexa incompatible coa lectura fácil, sino que a nosa ferramenta en concreto, tal e como estaba deseñada, pois ten unha serie de plantillas, de formularios, de mecanismos para presentar a información que en algunhas seccións dificultaron enormemente o volcado ou directamente impediron, non? Entón, esta é unha das aprendizaxes máis importantes deste traballo, deste proxecto, e é que realmente, se hoxe volvéramos a empezalo, implicaríase desde o principio, igual que a lectura fácil, igual que os grupos de validación, implicaríase a parte de programación web, porque realmente é fundamental que que fagan tamén un traballo de adaptación a nivel de programación. Entón, pois iso, nos atopámonos, pois, por exemplo, con que os mapas que aparecen na nosa web non se poden adaptar, non se pode dispoñer a información da maneira que realmente facilite, non, a súa comprensión segundo as normas da lectura fácil. E isto, pois, realmente é a parte máis agre, digamos, dun proxecto co que realmente pois estamos moi satisfeitas. Entón vou pasar agora a compartirvos a compartir pantalla para ensinarvos un pouquiño o resultado, cando menos así a portada da web, que vos fagades unha idea de como quedou realmente esta adaptación á lectura fácil. Vedes agora a portada. Na parte superior dereita hai unha pestana na que se pode seleccionar lingua. Por agora temos activadas as versións en galego e castelán, e agora pois tamén a de lectura fácil, non? Entón, nesa pestana superior dereita podese seleccionar a lectura fácil, e a continuación pasamos a ver pois a adaptación. A estrutura de seccións é a mesma, sí que se adaptou un dos nomes, por exemplo, esta sección de información clara. Na outra versión da web é transparencia, en cambio, pois este concepto considerase que non se entende moi ben, e información clara é claramente máis sinxelo, vai a redundancia. E vemos pois que igual, por exemplo, nesta primeira parte, non, de contidos da web que hai na primeira versión da páxina, temos un texto moi reducido, pois un pouquiño centrado, que ten unha versión pois aparentemente máis estética, non? Máis proporcionada co vídeo que acompaña, pero en lectura fácil priman os contidos sobre o deseño, simplifícase o deseño para favorecer os contidos. Entón, pois este texto requería unha presentación sobre o que é o dano cerebral, e requería pois a definición de algúns conceptos que na outra versión, na versión primeira da web, non estaban definidos, e así se introduciron, non? O seguinte apartado da web é o de noticias. Aquí sí que nos atopamos pois tamén con unha desas partes complicadas, non? Que non se podían adaptar, e isto é realmente polo ritmo, pola dinámica de produción de noticias, non? Que é moito máis rápida do que a adaptación a lectura fácil se pode permitir, non? Entón, esta parte queda así, sin posibilidade de adaptar, e realmente pois é unha mágoa, pero que é un ritmo de traballo moito máis rápido, non? O seguinte apartado, que este de fases e servizos, pois vemos iso, que os textos están xustificados, que están simplificados. No de proxectos igualmente, tamén aquí. Vemos que todos os textos están pois pasados ao que é a linguaxe de lectura fácil, non? E que é iso, que a comunicación pois prima sobre a proporción ou sobre o estándar previo de imaxe. Dicíavos que a parte de noticias era máis, que nos daba máis mágoa, que non se podía adaptar, pero, por exemplo, vemos
pois aquí no apartado de proxectos, vemos, por exemplo, pois en investigación, que nos atopamos co primeiro, pois, por poñer un exemplo, non? A primeira introducción, o primeiro cambio que se inclúe é unha definición, non? Pois temos un apartado de proxectos de investigación no que primeiro definimos o que é investigación antes de pasar a mostrar os contidos. Despois, introdúcese un índice, esta parte en laranxa, que ademais, pois iso, introdúcese nunha cor diferente, introdúcese ese índice no que as persoas se poden manter pois máis orientadas, non? No que son os contidos que van ver. E a continuación, pois introdúcense a información sobre os proxectos específicos de investigación xa escritas e dispostas en lectura fácil. E así é un pouquiño, ben, pois a dinámica da adaptación que podedes ir vendo pois tamén no resto de seccións da web, non? Que están pois adaptadas, cada quen xa pode, a página web xa é pública, xa pode vela cada quen na súa casa, e iso simplemente hai que marcar a pestana de lectura fácil e 100% accesible e disponible para todo o mundo. Xa para rematar, en conclusión, pois iso, reforzar a idea destes dous obstáculos principais que identificamos a hora de disponibilizar a página web en lectura fácil. Por unha banda, a parte de programación, que é moi importante, teria sido moi importante implicala desde o principio, e polo outro, a cuestión dos tempos. Por un lado, os tempos que require a redacción de textos en lectura fácil e despois a validación, que moitas veces non é compatible co ritmo de traballo moito máis acelerado que temos, e é un punto para a reflexión. O mellor hai que pensar sobre se se pode tamén reformular ese ritmo de traballo e acompasalo un pouco máis coas capacidades efectivas de comunicación que ten, pois neste caso, a nosa base social. E os retos para o futuro pois son intentar manter estes grupos de validación, estes grupos de lectura, e seguir afondando na lectura fácil pois polo propio feito do prazer de ler, non? As persoas con dano cerebral nas nosas asociacións. É o noso traballo e a nosa responsabilidade, como vos dicía ao principio, derrubar as barreiras que dificultan a comprensión do noso colectivo e da sociedade en xeral, e por iso desde Fegadace pois temos a intención de seguir traballando e de seguir disponibilizando máis materiais, máis contidos en lectura fácil. Por último, simplemente agradecer unha vez máis as nosas asociacións e as persoas con dano cerebral o ter participado neste proxecto e o ter colaborado na elaboración desta ferramenta. E sen máis, remato. Vexo que non hai ningunha cuestión, nin para Carla, nin para min, así que podemos dar paso á seguinte cuestión prevista nesta xornada, que é oír a experiencia das asociacións, oír a experiencia das persoas con dano cerebral nestes grupos de validación. Para iso, representando as nosas asociacións, que son a da CECO na Coruña, a da CELugo, a Alento en Vigo, Renacer en Ourense e Sarela en Santiago, temos a dúas persoas de Alento que nos van falar desde Vigo. Unha é Amparo Rodicio, que é neuropsicóloga de Vigo, e outro é Ignacio Martín, que é usuario da Asociación Alento. Ambas participaron no grupo de validación de Alento, e vamos contar un pouquiño a súa experiencia desde ese outro lado, desde o lado da validación. Lembro-vos que está o chat aberto para preguntas e, sin máis, deixo-vos con Amparo e con Nacho. Moitas grazas. Hola. Buenos días. Buenos días. Pues nada, nosotros hoy creo que teníamos nuestra función es un poco dar el punto de vista de las personas que tienen daño cerebral respecto a todo este sistema de validación, el proyecto en sí. Entonces, no queríamos prepararnos nada, ¿vale? Porque a mí lo que consideramos más importante es que Nacho cuente su experiencia y las cosas que él ve. Simplemente
yo hago una introducción contándoos un poquito cómo funcionamos con ese grupo de validación. Ajá. Vale, en este caso... Yo tengo daño cerebral. Aunque no lo parezca, tengo daño cerebral. Vale, pues luego hablaremos de eso, Ya, ¿vale? bueno. Entonces, nada, el grupo de validación está formado por 8 personas con diferentes perfiles y diferentes secuelas a nivel cognitivo. Tenemos pues desde personas con dificultades de esas que hablábamos invisibles, de memoria, de concentración, de comprensión del lenguaje, como personas con dificultades más físicas o que incluso tienen esa limitación a la hora de comunicarse, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, una persona en el grupo de validación con un comunicador, un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, como antes decía la compañera, y buscamos eso, que fuese un grupo de personas representativo en la medida de lo posible para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿qué nos encontramos? Yo me llevaba un poco el trabajo estructurado, ¿vale? Me había leído todos esos manuales y demás, y al final me encontré con que el grupo fue una conversación llena de sentido común y llena de temas de derechos, de accesibilidad y de ideas, ¿verdad? Y nada, decir que este grupo es uno de los grupos de estimulación cognitiva y que aparte tenemos un informativo, que hacemos un programa cada X meses, por tanto ya estábamos habituados un poco a tener que resumir, tener que pensar cómo comunicar las cosas y demás. Entonces, ayer hablábamos, tuvimos una reunión los dos, porque, si me permites, Nacho, voy a explicar un poco la situación. Nacho es una de esas personas que tiene secuelas invisibles, ¿verdad, Nacho? Aunque se me vea así de perfecto, por dentro no está tan bien. Bueno, está diferente, ¿no? Entonces, hay una dificultad grande de memoria, por tanto, necesita una serie de adaptaciones y de estructuras diferentes que a lo mejor no necesita otra persona. Entonces, es muy similar el trabajo que hemos hecho de cara a preparar esta reunión con lo que hemos hecho respecto a lo que hemos hecho con los grupos de validación. Vale, entonces, me parece interesante que Nacho nos cuente y nos haga ver, a nivel de sensibilización, una serie de cosas que a lo mejor la sociedad no consideramos importante a la hora de acceder a la lectura, acceder a documentos o páginas web, como es el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces nos hicimos un esquemita ayer, ¿vale? Porque son los apuntes. Los necesitamos. Si no, yo no me acuerdo y tengo que anotarlo. Y vamos a hablar de varias cosas, ¿vale? ¿Qué opinas tú de que haya un grupo de validación que esté compuesto por personas con daño cerebral? ¿Te parece importante que sean...? Importantísimo, primordial. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un daño cerebral sabe en primera persona qué es lo que necesita y porque lo que necesita lo vive. Y mejor que esa persona no lo sabe nadie. Por lo tanto, claro, es fundamental para mí. En realidad nos resultó sencillo hacer el trabajo de valoración, ¿verdad? Porque leíamos el texto y decíais, vale, es que yo esto no lo entiendo, esto está pequeño, esto está... Claro, a medida que vas leyendo te van entrando los problemas que hay en la lectura, si el tamaño de la letra, si las formas, los dibujos, las imágenes, todo. Vale, sí que es cierto que nos resultó un poco complicado, que luego nos pueden contar también las compañeras que tienen formación más específica en lectura fácil. Nos costó mucho separar lo que es la lectura fácil de la accesibilidad universal. Es decir, cuando íbamos a mirar el texto, no solo pensábamos en el texto como lectura, sino en todo lo demás, ¿vale? En el resto de adaptaciones necesarias, que ya explicó muy bien Irene, que a veces incluso a nivel técnico son difíciles de hacer. Entonces hablábamos de un montón de cosas que a lo mejor al resto de personas no se les ocurría, ¿no? Por ejemplo, me decía Nacho ayer los errores, que muchas veces hay errores en una palabra, en una frase, una letra mayúscula metida por el medio de algo, despistan mucho. Eso claro, si sigues un ritmo de lectura, de repente estás con ese ritmo se para y el problema, yo que tengo problemas de memoria, pues me pierdo, porque tengo que volver atrás, volver a leerlo, esto está bien o está mal, y ya me pierdo. Entonces tiene que estar correcto todo para que yo pueda seguir el hilo, para poder seguir la cadena continua. Si me quitas un eslabón,
Se acabó. Claro, y luego también pensábamos que se piensa históricamente mucho en dificultades de comunicación, a lo mejor respecto a la lectura fácil, y con tema de problemas de memoria y de atención, pues estamos todos un poquito más verdes. Entonces, esa es una de las razones por las que está Nacho aquí, porque nos contaba cosas muy interesantes. Nos decía, es que es importante, por ejemplo, la longitud de los textos. Yo no soy capaz de leer un texto así de enorme sin que haya un momento de referencia o de resumen, ¿no? Hablábamos ayer de ese índice que nos enseñaba Irene, que es muy importante, que necesitas una guía para decir, vale, voy aquí o lo he dejado aquí, ¿no? A lo mejor es algo que no, claro, no te planteas, ¿no? Vale, y luego hablábamos también que es muy importante el contexto del texto, ¿verdad? Si hay una música sonando, si hay un vídeo que emerge, si hay... Vale, muchas cosas que a lo mejor la sociedad no tenemos en cuenta, ¿no? Y que te queda una distracción. Vale. Hablábamos también, fuera del tema del lenguaje, de no dar por hecho conocimientos previos, ¿vale? Que eso sucede mucho. Por ejemplo, con tema de siglas, eso era una situación que se nos daba mucho. De repente decía en el texto, pues la utilización de un SAC. Y claro, todos ellos decían, ¿un SAC? ¿Qué es un SAC? Claro, entonces hay veces que muchas veces nos encontramos en los documentos y en las páginas web cosas que se sobreentiende que debemos de conocer y no las conocemos, ni siquiera estando todos los días trabajando con ese tipo de materiales y... Claro, deberían haber explicado aparte. SAC es esto. Claro, eso es. Entonces, a nivel de experiencia, funcionaba todo un poco como lo que estamos haciendo ahora. O sea, lo que para mí era un trabajo como profesional de estudio, de decir, tengo que hacer este paso primero, luego tal, en realidad la experiencia del grupo de validación fueron conversaciones y debates sobre cosas que os suceden constantemente algo habitual. En el día a día. Tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra chuletilla, Chuletón. un chuletón, muchísimas más cosas. Por ejemplo, el tema de la terminología. Claro. Necesitábamos, lo debatimos mucho esto, que el lenguaje fuese sencillo, pero que tampoco fuese ofensivo. Es decir, una persona con daño cerebral no necesariamente tiene una dificultad a la hora de comprender conceptos complejos. No. A lo mejor es un tema de cómo entran las cosas, ¿no? Entonces ellos me decían... La manera de explicarlo es fundamental. Claro, pero que tiene que ser sencillo, pero que no tiene que ser como si fuese para... Insultante. Eso es. Que no sea insultante, que no te traten como... Bueno, a este que es menos, se lo vamos a explicar de esta forma especial. No, esto lo explicamos para todo el mundo de esta manera, para que todos, tú, yo, él y el otro, lo entiendan sin ningún problema. Porque lo que es fácil para uno es fácil para todos. Eso es. Entonces nos costaba un poquito encontrar ese límite a la hora de proponeros cambios a la asociación de lectura fácil, de dónde estaba la simplicidad excesiva sin restar pues, pues relevancia a este tipo de emociones, ¿no? Que también son muy importantes. Los límites son por arriba y por abajo. Claro, eso es. Entonces, muy importante para nosotros era también que aquí en Alento las personas pues llevamos mucho tiempo juntos, nos conocemos mucho, entonces el grupo de validación siempre tenía en la cabeza a otros compañeros de Alento que tenían unas dificultades diferentes a la hora de pensar en ellos y en qué situaciones se podían encontrar a la hora de leer ese texto. Claro. Entonces sí que es cierto que, pues, por ejemplo, Nacho, ya veis que a nivel de lenguaje es una maravilla, bueno, ¿vale? Pero siempre tenía en la cabeza un compañero con una fase o un compañero que no tuviese esa capacidad a la hora de tomar una decisión. Sí. ¿Qué más? Luego, necesariamente nos ha llevado a una serie de debates sobre la sociedad en general, ¿vale? Sobre los problemas que tienen las personas con daño cerebral para acceder a cualquier tipo de documento, de página web. Nos parece un proyecto maravilloso y muy importante que la Federación se haya puesto a ello, porque
claro, nos surgían un montón de ideas, como vamos a hacer la declaración de la renta y ¿qué pasa? La declaración de la renta. Ah, Claro, solo claro, ¿tú qué sientes al ver un documento de ese tipo? pues que hay muchas letras y demasiado para muy poco tiempo y con palabras que no comprendo, no entiendo y letra muy pequeña, la letra es distinta, no es una letra habitual, después utilizan símbolos que se utilizan en los ordenadores, las arrobas, no sé cuánto, todas esas movidas que utilizan, que yo quizás sí lo entienda, pero a lo mejor una persona mayor que yo no la entiende. Tiene que ser algo más para todos, algo más simple, no tan complicado. Sí, creo que nuestras conclusiones al final era que la necesidad a nivel de sociedad es buscar algo global, no es buscar... Entonces, claro, debatíamos sobre eso, debatíamos también sobre la forma, ¿vale? Que estamos un poco hablando todo el rato del contenido, pero la forma es muy importante. Justo acaba de decir Nacho, el tamaño de las letras, el contraste, ¿vale? Se dieron debates muy interesantes sobre el tema de la estética y el tema de la lectura fácil, porque, claro, decíamos, nosotros entendemos que, imaginaos una empresa o alguien que tiene que vender algo. Claro, vender lo más bonito. Pero si no lo entiende la persona que te lo va a comprar, por bonito que sea, ¿no? Entonces, ¿qué me contabas sobre la tipografía de las letras y demás? Que decías que a veces había... Había letras extremadamente complicadas que no transmitían una imagen pues muy bonita, tal, pero no eran legibles ni eran entendibles. Entonces, algo más simple, aunque es que puede ser bonito y simple, pero no complicado. Y luego eso, que llegase a todos, ¿no? Es el que hablábamos también de temas de contraste, de los colores. Los colores también influyen mucho. Claro. Entonces, pues eso, lo que os decía un poco, que se nos mezcla un poco con el tema de la accesibilidad, porque es muy, muy difícil discernir, ¿vale? A la hora de hacer una valoración lo que es solo lectura fácil de otro tipo de necesidades de adaptación. Pero al final, yo como profesional que guió un poco al grupo, prácticamente no tuve que intervenir en nada. ¿Vale? Se dio un discurso natural donde las personas que son protagonistas en este sentido... Salió todo sin esfuerzo ninguno. ¿Vale? Porque son cosas que suceden en el día a día. Claro, es algo natural, que no es excepcional. Salió ya. Vale, luego más cosillas aquí que tenemos apuntadas. Es muy importante también, que decíamos, el tema de las estructuras. ¿Verdad? Tú no leas porque me estoy saltando de un punto a otro, porque lo estoy haciendo al contrario de lo que queremos transmitir. Vale, nada, hablábamos de eso, de la estructura. Por ejemplo, ayer me contaba Nacho que una persona con dificultades de memoria importantes, pues necesita mucho que a nivel visual las cosas entren de una forma fácil y sencilla, que la cosa esté bien estructurada. Ordenada, limpia. ¿Vale? Muchas veces tenemos tendencia a, pues eso, las imágenes con el fondo de detrás moviéndose o... Vale, entonces explica un poco tú en ese sentido. Decorar demasiado para lo importante que no se vea. Lo primordial es el mensaje. Después, si lo quieres decorar, alrededor lo puedes decorar, pero que se vea lo importante, el mensaje, no lo otro. Y a veces es primordial para mucha gente que utiliza páginas web y todo este tipo de movidas. Primero ponerlo bonito y en el fondo, en una esquina, poner el título de lo que quiere saber uno. Y de los títulos que también hablábamos, que muchas veces es el hombre que ha sentido su corazón latir por última vez en no sé dónde. Y en realidad era un hombre que había tenido un ataque al corazón. Pues diciendo las cosas quitadas, ¿no? Este señor tuvo un puma y se le paró el corazón y se murió, ya está. O no, vamos a darle un poco de vida al que el resultado de haberle parado el corazón,
pues perdió la memoria, perdió movilidad en un brazo, tal. Vale. No dorar la píldora para que... Bueno, vamos a dejar a esta gente que continúe. Porque esa gente no quiere hablar también. Claro, bueno. Entonces, nada, daros las gracias por tenernos aquí. Sé que ha sido una intervención así un poco muy natural, pero al final es como ha funcionado el grupo de validación y es lo que queríamos enseñar. Y queríamos agradecer, eso sí queremos decirlo, que se nos tenga en cuenta a la hora de este tema. Ahora que nos tengan en cuenta y que se note. Muchas gracias. Pois moitas grazas, Amparo e Nacho, pola vosa colaboración. Nada, e a ver se podemos seguir facendo máis adaptacións e máis proxectos deste tipo que está claro que hai demanda. Nada, entramos xa no tramo final da xornada, na que imos coñecer un pouco máis a lectura fácil desde o punto de vista das especialistas, non? Para iso contamos coa presenza de dúas persoas, unha é Elizabeth Serra, que é codirectora da Asociación Lectura Fácil, que ademais de ter unha ampla traxectoria nesta disciplina, pois é quen se encargou de facer a validación connosco, quen colaborou connosco e que nos axudou un montón para poder facer a nosa adaptación. Leva moitos anos de experiencia, vai nos contar un pouco máis pois iso, que é a lectura fácil, en que consiste, por que se diferencia. Se vos parece, deixo-vos con Elizabeth Serra, lembrándovos que podedes seguir deixando preguntas no chat, se queredes. Nada máis. Bo día, Elizabeth, buenos días. Irene, buenos días. Pues, bueno, primero de todo quiero agradecer a FEGADACE que haya contado con nuestra asociación para adaptar los contenidos de su página web a formato lectura fácil y también que me hayáis invitado hoy a esta jornada de presentación. De hecho, escuchando a Amparo y a Nacho, han hecho ya una presentación muy exhaustiva de qué es la lectura fácil, cuáles son las pautas que identifican que un documento sea de lectura fácil. Yo lo voy a poner un poco pues, por escrito, de forma estructurada, pero han repasado todas las pautas que hacen que un texto pues, sea fácil de leer y comprender. Y también quería añadir que un texto validado siempre mejora. Un texto adaptado y validado tiene este valor añadido, este plus, que sabes que los destinatarios pues, han leído, han comprendido y es un texto que tiene esta función que es la que buscamos, ¿no? Con la lectura fácil. Yo voy a compartir una presentación. Pues empezamos hablando de leer, que leer entendemos que es un placer y es un derecho al que tienen que tener acceso todas las personas, pero nos encontramos una realidad muy distinta y es que, según distintos estudios, más de un 30% de la población tiene dificultades lectoras. Nosotros creemos aún que esta cifra es bastante optimista y seguramente es mucho más alta, porque engloba a realidades también muy distintas. Engloba a unas dificultades permanentes, serían personas con discapacidad intelectual sensorial, personas mayores que empiezan a tener un deterioro cognitivo, también jóvenes alumnos con trastornos del aprendizaje, dislexia, TDAH, y luego unas dificultades transitorias, serían personas inmigrantes que están aprendiendo el idioma del país de acogida, o personas que han tenido una baja escolaridad, lo que podríamos decir pues, tienen un analfabetismo funcional, que les cuesta pues, leer, comprender y tomar sus propias decisiones. Por tanto, ya sea para un perfil u otro de dificultades lectoras, para todas estas personas la lectura fácil es un puente hacia la lectura, hacia la información y hacia la cultura. Y es lo que desde la asociación estamos promoviendo desde hace tiempo, que luego veremos pues, un poco los ámbitos en los que trabajamos desde la Asociación Lectura Fácil.
primero quería una pequeña definición de qué consideramos que es la lectura fácil. Nosotros entendemos la lectura fácil son textos que siguen unas pautas sobre el lenguaje, el contenido y la forma para que sean fáciles de leer y comprender para personas con dificultades lectoras. Cuando hablaban Nacho decía, a veces nos centramos mucho en el contenido, en el lenguaje, pero y no tenemos tanto en cuenta la forma, y la forma en lectura fácil también es muy importante, porque como veremos, pues estructura la información de una forma mucho más ágil, mucho más amena. Y hay dos instituciones internacionales que son las que recopilan estas pautas de lectura fácil, que son la IFLA, que es la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias, e Inclusion Euro, que es la Asociación Europea de Personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. Son las dos instituciones que recogen las pautas de lectura fácil. Unas pautas que se pueden consultar, están en abierto en nuestra página web y son de consulta libre en el apartado de recursos de la página web de la asociación. Estas pautas, cuando hablamos de lenguaje, nos referimos, como comentaban los compañeros, a utilizar un vocabulario claro, sencillo, concreto, es decir, palabras que utilicemos en nuestro día a día, pero recalcaban sin infantilizar, sin no tratar a la persona a la que te estás dirigiendo en un tono inferior. A veces es difícil encontrar ese nivel y ahí pues también los grupos de validación con su retorno te aportan su punto de vista, pero es muy importante que el lenguaje sea digno, un lenguaje como hablamos, no hablamos en un tono, pero a veces cuando nos ponemos a escribir subimos el tono para que parezca más culto y podemos decir cosas importantes con un vocabulario directo, concreto, un vocabulario sencillo. Evitar estos conceptos también abstractos, lenguaje figurado, metáforas, tecnicismos, y a veces hay que utilizarlos, claro, siglas que son poco conocidas y hay que utilizar, pues o bien se definen en el propio texto o bien utilizamos un glosario aparte en el que definimos estos conceptos y son opciones para poder incorporar o bien dentro del mismo texto o bien en un glosario aparte. Como tenemos en la página web de Federación que teníamos el glosario. En cuanto al contenido, es importante escribir oraciones cortas con una sola idea principal. Es lo que comentaba también Nacho, ¿no? Una frase muy larga acaba saturando la memoria a corto plazo y ya no nos acordamos de lo que habíamos leído al principio de la frase. Por tanto, frases cortas ayudan a reforzar la idea que transmite la frase, evitando, por tanto, subordinadas y lo que conlleva una frase demasiado larga que cuando terminas ya no sabes cómo empezó. Manteniendo este orden convencional de la oración, sujeto, verbo, complemento. Unas indicaciones a veces parecen como obvias, pero ¿qué pasa? Que cuando nos ponemos a escribir las olvidamos muy fácilmente. Exponer las acciones también en un orden cronológico, evitando los saltos en el tiempo, elipses. También es importante, como comentaban, ofrecer la información más relevante en función de las necesidades de las personas destinatarias. Es decir, muchas veces en nuestro entorno de trabajo tenemos mucha información y cuando queremos comunicarnos, cuando queremos hacer ya sea desde un correo electrónico, un tríptico, una página web, en una página web a veces también es distinto porque son, como comentábamos, son las puertas de acceso, ¿no?, a la entidad, pero normalmente queremos dar mucha información, sobresaturar con información. Y a veces el destinatario no necesita recibir tanta información, sino la importante. Y por eso es también ponernos en la mente de las personas a las que nos estamos dirigiendo para saber qué información tienen, qué información necesitan, por tanto, qué información tengo que transmitirles. Y muy importante también no dar por asumido conocimientos previos sobre un tema. Es decir, a veces damos por hecho que todo el mundo conoce pues, un determinado hecho, una determinada información. Es importante también contextualizar, aportar pues, datos que ayuden a complementar esta información. Porque erróneamente a veces se cree que lectura fácil es reducir, es simplificar, es hacer un resumen. Y sí que es extraer la información importante, pero a veces esa información hay que ampliarla o hay que aportar un plus de información, por tanto a veces es ampliar para que se pueda entender mejor. Por tanto,
bueno, escribir en lectura fácil, decimos, no es nada fácil, ¿no? Es todo un proceso y que lleva tiempo, práctica y es muy importante para nosotros ponernos siempre en la mente de la persona a la que nos vamos a dirigir. Y a nivel formal también es lo que comentábamos, pues estos aspectos que son muy importantes, que el texto nunca va justificado a margen derecho, lo cual hace que para personas con dificultades lectoras el salto de línea sea mucho más fácil, no se pierden en el salto de línea. También facilita el hecho de que las líneas son cortas, de unos entre 60 y 65 caracteres, contando espacios en blanco, con lo cual en una sola lectura puedes ver ya toda la línea, no estás ahí moviendo los ojos, moviendo la cabeza hasta llegar a final de línea y luego saltar de línea. Los márgenes, los interlineados también deben ser amplios, deben ser generosos y párrafos cortos. Es decir, también es importante esta lectura visual, que la lectura entre por los ojos, que el texto que haya espacio en blanco, ¿no? Que no tengamos miedo a dejar espacio blanco, que a veces parece que todo tiene que estar muy, muy lleno y todo con imágenes, con párrafos muy extensos. No, espacio en blanco también aporta información, aporta que el lector pueda leer de forma pausada. La letra, ¿no? La letra tiene que ser clara. Nosotros no nos decantamos o bien por letras de palo o letras con serifa. Siempre cuando hablamos en páginas web es importante que la letra sea de palo seco, es decir, como una Arial, una Arial, una helvética, una verdana. Son letras muy claras para leer en pantalla. Cuando ya leemos literatura, ahí sí que podemos optar por unas letras con serifa que también ayudan un poco a enganchar una letra con la otra y esto sería pues una Aragón. Fondos siempre neutros, fondos claros para que contraste el texto y si hay que destacar alguna información pues procuremos que sea una negrita o una mayúscula pero no utilicemos luego subrayados, cursivas, que a veces hay textos tan destacados que ya no acaban por no resaltar nada lo más importante que se quería destacar. También es muy importante que las imágenes que sean muy descriptivas, muy acorde al texto al que están complementando, al que aportan como elemento de apoyo. Por tanto, texto e imagen deben ir a una. Aquí, por ejemplo, he cogido algún ejemplo de con los que trabajamos. Esto no sería un texto de lectura fácil. Esto es un texto con mucha información, muy compactada, los párrafos no están separados. Utilizamos una tipografía, un texto en mayúscula con negativo en blanco sobre pastilla roja. Visualmente no sabes dónde focalizar la atención. En cambio esto, si se transforma en esto, se convierte en lectura fácil, en fácil de leer para todas las personas. Es un documento que ya estamos planteando preguntas y respuestas. Acompañamos algunos de los textos con iconos, con imágenes que pueden pues, facilitar la ayuda. También es importante cuando escribimos que escribamos planteando preguntas y respuestas. Es también una forma de que la información sea mucho más ágil, ¿no? ¿Qué preguntas puede plantear el destinatario? Pues planteamos estas preguntas y las respuestas. Una forma también muy visual de escribir un texto. En el caso de la página web de FEGADACE, pues esas líneas interminables de la web que teníamos en un origen, pues se han convertido en líneas de unos 60 caracteres, cortadas cuando necesitas hacer una pausa en la lectura, con lo cual el ritmo de la lectura es muy pausado, es muy tranquilo y tienes los párrafos cortos bien separados por una línea en blanco, con lo cual te aporta esta lectura tranquila, pausada. O cuando hablamos de narrativa. En narrativa también pues, vemos estos textos que son textos de lectura fácil, en los que tienen las mismas características, de hecho, párrafos cortos, texto no justificado. Lo que aporta un texto no justificado en lectura fácil es que nunca habrá un artículo, una preposición, un conector a final de línea. Siempre pasa a la línea siguiente y esto hace que la lectura, pues cuando haces la pausa, es cuando llegas a final de línea y pasas luego a la siguiente. Todo esto
para facilitar esta lectura tranquila, digamos. Cuando hay una palabra que por contexto no se entiende, en este caso pues se explica a final de página. La descripción complementa el texto. Por tanto, vemos, ¿no?, también que las pautas de lectura fácil son aplicables en todo tipo de documentos, desde narrativa, informativos, textos legales y formatos, papel, página, formato digital, web, ebooks, pósters, trípticos, es decir, cualquier tipo de texto puede ser adaptado a las pautas de lectura fácil. Y estos documentos que hemos adaptado desde la Asociación Lectura Fácil se identifican con el logo LF, que es el que otorgamos desde nuestra asociación, que identifica que los materiales han sido adaptados y revisados por nuestra entidad. Como entidad, podemos comentar, brevemente, somos una entidad creada en el año 2003. En este tiempo nos hemos convertido, creo, en un centro de información y referencia de iniciativas en torno a la lectura fácil y somos miembros fundacionales de la Easy to Read Network y también de la red Lectura Fácil. Es una red que engloba entidades que trabajan la lectura fácil en el territorio español. Y en estos 18 años, nuestros ámbitos de trabajo como entidad están enfocados hacia la edición inclusiva, es decir, no la publicación porque nosotros no somos editorial, pero sí que trabajamos con distintas editoriales para que publiquen libros de lectura fácil. El fomento de la lectura, las actividades que se llevan a cabo con estos materiales adaptados, con los libros de lectura fácil, la accesibilidad cognitiva y también la formación. En cuanto a edición inclusiva, es lo que comentaba, no somos editorial, pero trabajamos con editoriales para que creen, desarrollen colecciones de libros de lectura fácil para que personas con dificultades lectoras tengan este acceso a la literatura que de otra forma pues, no tendrían. A veces nos encontrábamos con entidades de atención a personas con discapacidad intelectual que decían, no, nuestros usuarios no leen. Nosotros les contestábamos, pero ¿habéis probado ofreciéndoles textos adaptados, libros que estén a su nivel de comprensión pero y que además traten temáticas de interés porque son personas adultas? Bueno, no leen, o hacemos fotocopias o les damos libros infantiles, pero no, nada más, no pasaban de aquí. Luego, cuando han probado materiales, los libros adaptados en formato lectura fácil, ven que sí, que pueden leer porque tienen materiales adaptados a sus capacidades lectoras e intereses también lectores. Por tanto, tenemos un catálogo que abarca ya más de 300 títulos en catalán, castellano, galego y euskera, y más o menos en unas 15 editoriales o entidades con las que trabajamos. Y estos títulos van desde clásicos universales, clásicos españoles también, de la literatura española. Tenemos autores contemporáneos que adaptamos porque nos ceden sus derechos de autor para poder adaptar. Autores que escriben ya directamente siguiendo las pautas de lectura fácil, que ya tienen incorporados ellos mismos las pautas y las aplican en los textos. Tenemos textos también que son ya de promoción de la vida autónoma, promoción de una vida independiente para personas que necesitan materiales de apoyo para su día a día. Y también tenemos línea ya más infantil, que quizá ahí es donde menos necesidad hay porque hay muchos textos infantiles muy bien trabajados y que sin llevar el logo LF ya serían de lectura fácil, pero también tenemos libros infantiles para esta primera infancia que empiezan a leer y tienen pues, bueno, que unas pautas de lectura fácil al final son buenas para todos y si un libro infantil es limpio, claro, con una tipografía muy contrastada, pues también es de utilidad para los pequeños. Y todos estos materiales, donde vemos que tienen un uso, pero que pueden desarrollar todo su potencial, es en los clubs de lectura. Los clubs de lectura que se organizan en distintos ámbitos, la mayoría en colaboración con bibliotecas públicas, pero también en entidades de atención a personas con discapacidad, en escuelas de adultos, en escuelas, centros educativos, en residencias y hospitales de día, centros de salud mental, también centros penitenciarios. Estamos organizando
a veces con el apoyo de la asociación y muchas veces ya son clubs que salen de las propias entidades y van solos, digamos, ¿no? Que no cuentan con los libros de lectura fácil, pero nosotros ya no participamos porque son actividades de las propias entidades. Si hace falta les damos pues, una atención al principio, una formación, y son clubs que leen periódicamente, una vez a la semana, cada 15 días, libros de lectura fácil. Aquí he puesto 3 imágenes solo para ver un poco a nivel de ejemplo, porque ahora, antes de la pandemia, en España había 500 clubs de lectura fácil, es decir, 500 grupos de personas que básicamente cada semana, cada 15 días se reunían para leer libros de lectura fácil. Y esto pues nos hace ver que sí, que son materiales que son de gran utilidad y muy necesarios. En este caso es la Asociación Catalana de Traumáticos Cráneoencefálicos y Daño Cerebral de Cataluña. Desde 2018 crearon un club de lectura fácil. Se pusieron en contacto con la biblioteca pública que tenían al lado de la entidad, porque veían pues, que eran personas que habían sido lectoras, personas que ya les suponía un gran esfuerzo ahora leer por cuestiones de memoria, por cuestiones de atención, que comentábamos, ¿no? También de concentración, y descubrieron en la lectura fácil pues, una herramienta para volver a recuperar ese gusto por la lectura, para potenciar la memoria e incluso mejorar la dicción también, nos comentaban, y desde 2018 pues, están funcionando. O en personas mayores, ya este club pues, ya lleva desde el año 2005 funcionando una vez al mes. Se reúne gran parte de la residencia de personas en Manlleu, cerca de Barcelona, y leen libros de lectura fácil. Ahí incluso leen con un micrófono para que todo el auditorio pues, puedan escuchar y puedan seguir la lectura. Hay gente que incluso no lee, va a escuchar, pero es esa actividad. Para nosotros es importante que la lectura en todas las entidades forme parte de una actividad más, ¿no? Que a veces se contemplan muchas actividades, pero la lectura queda en un segundo plano, y que la lectura forme parte de una actividad de promoción del ocio, promoción de... También en este caso nos comentan que hay una parte de trabajo de memoria muy importante, ¿no? A través de la lectura en personas mayores. O también el primer club de lectura que se organizó con personas con discapacidad intelectual en el año 2006 en Viladecans. También se reúnen en la biblioteca y ahí también, aparte de la lectura, pues organizan actividades, salidas. Ahí pues están leyendo la Odisea y hay una actividad con un PowerPoint que están viendo pues un poco el viaje que hace el protagonista, ¿no? Y en este caso, también para las entidades, vemos que el club de lectura fuera de la entidad es también una forma de llegar de socializar, de recuperar el uso de la biblioteca como un espacio de ocio y de cultura, ¿no? Es decir, salen de la entidad, van a la biblioteca, tienen su propio carnet de biblioteca y tienen allí ese punto también de encuentro, de socialización que es tan importante. Y estos son 3 ejemplos de clubes de lectura. Podríamos estar viendo un montón porque durante tantos años y con tantos clubs hay experiencias muy bonitas. Lo que comentaba también, ¿no? Desde la asociación adaptamos, ¿no? Trabajamos esta accesibilidad cognitiva, que es adaptando textos informativos, administrativos, legales, para personas con dificultades lectoras, pero ya para toda la sociedad, ¿no? Porque para que sean textos que sean fáciles de leer y de entender para todas las personas. Y en este sentido, la web de FEGADACE cumplía este objetivo, que sea fácil, que sea amena para todas las personas, que es un documento para toda la sociedad. Y en este ámbito también de la accesibilidad cognitiva, pues podemos adaptar documentos legales, temario para oposiciones, hemos adaptado también la Ley de Accesibilidad de Cataluña, documentos más enfocados a salud, hábitos alimentarios, temas culturales, distintos formatos y todos pues adaptados en un lenguaje llano, directo, un formato lectura fácil. Además, como asociación ofrecemos formación, como comentaba, pues cursos para aplicar las pautas de lectura fácil, para que las propias entidades, a veces en este caso es la Facultad de Pedagogía, pues para que incorporen las pautas de lectura fácil y las puedan aplicar en su día a día en la redacción de documentos.
Y también pues la parte esta más de fomento lector, organizan talleres de dinamización de clubs de lectura fácil. Y todo este trabajo, todos estos 18 años de ir como difundiendo, dando a conocer la lectura fácil, van dando sus frutos y van creando esta red que nosotros tenemos, que se puede visualizar en el mapa de lectura fácil que tenemos en nuestra página web, en la que vemos, pues en azul serían los clubs de lectura que existen en el territorio, en verde librerías de referencia, entidades de colaboración, es decir, vamos viendo que se va expandiendo y también mi deseo sería pues que a partir de esta jornada, a partir de que la parte pues norte, en la parte de Galicia pues hubiera muchos más también clubs de lectura, muchas más entidades en las que podamos poner pues la localización ahí en el mapa para que son entidades con las que colaboramos, pues a partir de ahora también con FEGADACE, con clubs que puedan surgir y con todo lo que pueda surgir a partir de ahora. Y nada más, esta es mi presentación. Si luego pues hubiera alguna pregunta, algunas dudas, encantada de contestarlas. Ahí están los contactos, los datos de contacto de la asociación. Y muchas gracias otra vez por invitarme por esta jornada para dar a conocer la lectura fácil. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por tu aportación y por tu explicación. Y esperamos que sí, que se animen a montar algún grupo de lectura fácil más. Xa para finalizar, imos ver agora a experiencia dunha das entidades pois pioneiras en Galicia na adaptación de textos a lectura fácil aquí en Galicia e tamén en galego. Ela é Loli Portela, responsable do programa de accesibilidade cognitiva de Fadenga Plena Inclusión Galicia, que nos vai contar un pouquiño pois o que é a súa experiencia desde a súa entidade. Bo día, Loli. Buenos días. Muchas gracias, Irene. Nada, antes de empezar a contaros un poco mi exposición, quería agradecer a FEGADACE pues, la invitación a participar en esta jornada y felicitaros por la iniciativa de adaptar la lectura fácil en vuestra página web. Voy a compartir también una pequeña presentación. Lo que os iba a contar un poco es qué es la Federación, que es Fadenga Plena Inclusión Galicia, y qué líneas de trabajo tenemos en relación a la lectura fácil. Fadenga es la Federación Gallega de Asociaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual. Tenemos la sede central aquí en Santiago de Compostela y 5 oficinas en diferentes ciudades de Galicia, en Santiago, en Vigo, en Coruña, en Lugo y en Ourense. Se inició por la formación de la unión de 6 asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y en la actualidad son 40 entidades las que forman parte de la federación. ¿Qué servicios prestamos desde Fadenga Plena Inclusión Galicia? Asesoramiento e información a cualquier persona que la solicite, que tenga que ver con discapacidad intelectual y alteraciones del desarrollo. Tenemos también un servicio de respiro familiar que está dirigido a familias, sobre todo a familias que tienen familiares con grandes necesidades de apoyo, que tiene que ver con estancias en alojamientos a lo largo de diferentes días. Contamos con un servicio de formación que organiza formación para los diferentes perfiles de nuestro movimiento asociativo, familias, personas con discapacidad, profesionales, voluntarios, y una asesoría jurídica cuya responsable es una abogada de la Federación que responde a consultas legales. Después también tenemos el programa de envejecimiento, que organiza acciones y actividades con las personas con discapacidad intelectual y desarrollo en proceso de envejecimiento, y el programa de salud mental, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que tienen alteraciones de la salud mental. El programa de ciudadanía es un programa que tiene que ver con el empoderamiento de las personas y el apoyo en la toma de decisiones. Y el programa de accesibilidad cognitiva, que es el que yo llevo, la persona responsable de ese programa, busca la mejora de la accesibilidad en los entornos en los que vivimos, y desde ahí es donde promovemos también el uso y el trabajo en lectura fácil. Otros de los servicios que prestamos en la Federación es el de ocio y vacaciones, que se organizan viajes a través del Inserso,
el de reclusos y reclusos, que apoya a personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que están en centros penitenciarios, el área de empleo y de formación, que fomenta la inclusión laboral de las personas a las que apoyamos, y el programa de mujer, que organiza acciones y actividades para empoderar a las mujeres con discapacidad intelectual y el desarrollo. En relación al trabajo que llevamos haciendo desde la Federación en Lectura Fácil, empezamos a trabajar un poco más intensamente este tema desde el año 2014, cuando participamos en formación que organizó nuestra confederación Plena Inclusión, que está en Madrid, y a partir de ahí empezamos también a organizar formación en nuestra comunidad y al principio sobre todo muy dirigida a las personas que forman parte de nuestras entidades, de las 40 entidades asociadas. Organizamos formación sobre elaboración y adaptación de textos en lectura fácil y sobre validación de textos por las personas a las que van, como comentó Elizabeth, y bueno, como también comentasteis los compañeros de FEGADACE, para adaptar un texto a lectura fácil y asegurarnos de que es comprensible, pues la fase de validación para nosotros es muy importante. Contamos en nuestra federación con varios grupos de personas que validan los textos que adaptamos y se contratan para hacer ese trabajo. Aparte de la formación en lectura fácil, que va dirigida pues, a diferentes entidades, también promovemos un poco que se conozca en nuestra comunidad, pues por ejemplo, participando en jornadas como la vuestra, como la de hoy. Este año, por ejemplo, hemos presentado diferentes guías que hemos adaptado a lectura fácil, como la guía de productos de apoyo para la plena inclusión en lectura fácil, que la presentamos hace poco, en colaboración con el Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales. También participamos en jornadas de la Red de Bibliotecas de Galicia en el año 2019 para contar un poco el trabajo que nosotros hacíamos y los clubes de lectura fácil que funcionaban en nuestras entidades. Y en el año 2016, que fue así como una jornada, organizamos una jornada para dar a conocer la lectura fácil también aquí en la comunidad, contando pues, un poco lo que hizo hoy Elizabeth, que es la lectura fácil, quiénes son los beneficiarios, cuáles son los beneficios de la lectura fácil y también experiencias que contábamos aquí en Galicia. Aparte de la formación y la promoción de la lectura fácil, también adaptamos documentación. La mayoría de la documentación que adaptamos tiene que ver con los programas que llevamos, pues en el programa de envejecimiento, en el programa de salud mental, en el programa de promoción de vida independiente. Os traje algunos ejemplos de las últimas adaptaciones que hemos hecho, pues la guía de productos de apoyo, con la colaboración del Colegio de Terapeutas Ocupacionales, permite que las personas que puedan necesitar esos productos de apoyo tengan acceso a la información adaptada y recogida en un único documento. La guía de servicios de emergencia social es una guía que elaboramos para personas que están en situación de emergencia social, que recoge los servicios de alimentación, de aseo, de alojamiento, a personas que están en situación de emergencia social, también está adaptada a lectura fácil, para que puedan tener en un único documento esos servicios disponibles y que tengan acceso a los mismos. Esa guía que tenéis ahí es la de la ciudad de La Coruña, pero elaboramos 7, para Vigo, para Santiago, para Ferrol, para Ourense, para Lugo, para Coruña y no sé si me olvida alguna más, pero bueno. Ese era el objetivo de esa guía. Después este otro documento que veis ahí es una adaptación de la guía que publicó la Xunta de Galicia sobre los objetivos de la vacunación de la COVID y las diferentes fases que íbamos a llevar a cabo en la comunidad, en nuestra comunidad. Estos otros 3 ejemplos, un poco para que os traje diferentes ejemplos para que vierais, pues que adaptamos materiales de muy diferentes tipos. El primer documento que veis ahí tiene que ver con los pasos para solicitar el certificado de delitos sexuales en la oficina del registro. El siguiente es una convocatoria de las vacaciones del Inserso pues, del año 2018-2019. Y el tercero es una convocatoria de empleo público para personas con discapacidad intelectual de la Xunta de Galicia.
También promovemos la creación de clubs de lectura fácil. Iniciamos este trabajo con nuestras entidades, sobre todo, para animar que las asociaciones se crearan clubs de lectura fácil, como os había comentado ahora también Elizabeth, y os anima FEGADACE. Lo que hicimos para animarlas fue, de principio, organizar formación para formar a los dinamizadores de los clubs. Después difundimos los clubs que ya existían y los dimos a conocer entre las entidades a través de diferentes jornadas y encuentros, y creamos una pequeña biblioteca en la federación en la que damos acceso a los clubs de lectura fácil que quieran o cualquier persona que esté interesada, pues el préstamo a esos libros. La biblioteca de lectura fácil de la federación, está el enlace en la página de inicio de la web, y en ese enlace se puede consultar pues, los libros que tenemos disponibles, los que están prestados y las normas de préstamo de la biblioteca. También trabajamos con la Red de Bibliotecas de Galicia promoviendo clubs de lectura fácil en las propias bibliotecas, y también animamos a que las entidades y las bibliotecas colaboren para que las personas vayan a los clubs de lectura a las bibliotecas. Organizamos formación para bibliotecarios sobre dinamización de clubs de lectura, difundimos los clubs de lectura y promovimos la creación de un fondo de libros en lectura fácil para los clubs de lectura que se creen en las bibliotecas. La formación de dinamizadores la iniciamos desde la federación, pero ahora ya es una formación que forma parte del catálogo formativo de la red de bibliotecas de todos los años. Bueno, aquí solo os traje algunos ejemplos de asociaciones y bibliotecas que tienen clubs de lectura fácil. Juan 23 y ASPA son dos asociaciones federadas con FADENGA, que fueron de las primeras en crear clubs de lectura fácil. La asociación ASPAS llegó, en colaboración con la Biblioteca de Santiago, creó un club de lectura fácil en la biblioteca, abierto a cualquier persona que se quisiera anotar. La asociación Espronaga tiene clubs de lectura fácil en la entidad y también ahora está colaborando con la biblioteca Ágora, y estuvieron haciendo durante todos estos meses que no podíamos juntarnos mucho, ¿no? Hicieron un club de lectura online, y en El Coruña también hay un club de lectura fácil en la Biblioteca Pública de Miguel González Garcés. La asociación AMIPA creó un club de lectura fácil entre las personas de la entidad y un centro de día de mayores de su zona, y después tenía un proyecto como muy bonito que se llamaba Libros Viaxeiros. Claro, durante el confinamiento todo esto paró, pero bueno, tenían un proyecto que se llamaba Libros Viaxeiros, en el que colaboraran con el Concello de Rois, con el Ayuntamiento de Rois, y con los bares y restaurantes de la zona. Dejaban libros de lectura fácil en los restaurantes y en los bares, y para que la gente los pudiera leer en sus casas, y ponían una fecha para reunirse y comentar el libro con todas las personas interesadas que lo habían leído. La asociación Coneles también ha creado un club de lectura fácil con su centro de educación especial y el Instituto de Villagarcía, y la asociación Matamoros también promovió un club de lectura fácil en la biblioteca de Narón, que es en donde está esta asociación. Esos son algunos ejemplos para que, bueno, que vierais que sí que aún hay algunos clubs también. Recogí en esta diapositiva unas palabras de las personas que participan en los clubs de lectura fácil de la asociación ASPAS, que me parecía que eran como muy significativas de lo que significaba para ellos. Nos gusta participar en el club de lectura porque leemos libros diferentes, los libros que leemos son fáciles de entender, aprendemos cosas nuevas, comentamos las historias y buscamos información sobre ellas, respetamos las diferencias, disfrutamos la lectura de los libros, y por todo esto queremos continuar leyendo. Otra de las líneas de trabajo que llevamos a cabo en la Federación es una colaboración con el Centro Dramático Galego, que organiza obras de teatro en gallego, pertenece a la Consellería, a la Xunta de Galicia. Estas son 3 programas de mano adaptados a lectura fácil de 3 obras de teatro que organiza el Centro Dramático Galego. El Centro Dramático Galego intenta que las obras de teatro sean
más accesibles a toda la población y organiza sesiones, representaciones de teatro en las que se cuenta con programa lectura fácil, con audiodescripciones y con lengua de signos. Otro de los proyectos de los que realmente nos sentimos muy contentas de llevarlo a cabo es el proyecto de adaptación de sentencias. Este año es el segundo año que tenemos este proyecto, que es un convenio con la Dirección General de Justicia para adaptar y validar los fallos de sentencia de apoyos judiciales a las personas con discapacidad y la documentación relacionada con el proceso. Estos procesos se llaman ahora apoyos judiciales de las personas con discapacidad desde la reforma de la ley de septiembre, pero son los procesos que antes se llamaban modificación de la capacidad y antes incapacitación judicial. Esta documentación, como sabéis, mucha de la documentación de los juzgados no es muy fácil de entender y creíamos que sí que es muy importante que un documento que recoge los apoyos que tú necesitas en tu vida y los que no, debería de ser totalmente accesible porque es algo muy importante, ¿no? Algo que está afectando directamente a tu vida y ese proyecto seguimos en él. El primer año que tuvimos el proyecto fue un proyecto piloto con el Juzgado de Familias de Santiago Compostela, pero ahora ya tenemos 10 juzgados, o sea, en total 10 juzgados que participan en el proyecto. Os traje un ejemplo de cómo es una cédula de emplazamiento, pues con muchísima información, toda muy junta y con un lenguaje muy complicado, y la adaptación a lectura fácil. La cédula de emplazamiento es una carta, ya el nombre no es sencillo, es una carta que te llega a casa cuando se solicita en el juzgado un proceso de este tipo, un proceso de apoyo, y te informan de que alguien ha pedido ese proceso en el juzgado y te solicitan que acudas al juzgado. Este también es un ejemplo del fallo de sentencia. El fallo, como veis, es bastante más pequeñito que la adaptación lectura fácil del fallo. En este fallo se establece pues, los apoyos que necesita esa persona en su vida y los que no. Y sí que tuvimos que aumentar bastante la información para explicar bien en qué afectaba su vida y en qué aspectos necesitaba apoyo y en los que no. Y también aumentábamos un poquito la información para recordar a la persona qué era esa sentencia, ¿no? Qué implicaba y cómo se había llevado a cabo. Y para finalizar, nada, solo os queríamos contar que acabamos de iniciar una colaboración con la Secretaría General de Política Lingüística para adaptar a lectura fácil los temas del curso de autoformación del CELGA 2 para hacer accesible esa documentación para las personas que tienen dificultades de comprensión lectora que están preparando este nivel de gallego. Y muchas gracias. Ben, moitísimas grazas, Loli, polas túas achegas. Agardamos que siga adiante todos eses convenios de colaboración, especialmente no xudicial, son bastante importantes para, unha vez máis, para toda a poboación, non só para as persoas con discapacidade. Ben, ata aquí a nosa xornada de hoxe. Desculpade por este pequeniño erro técnico que se produciu coa presentación de Loli, e sen máis, agradecer a todas as persoas que participaron nesta pequena xornada de hoxe a súa presenza, a súa colaboración, especialmente a Nacho e a todas as persoas con dano cerebral adquirido que participaron no proceso todo de avaliación da página web de Fegadace. Nada máis, moitísimas grazas por estar aquí, tamén as persoas que están véndonos desde outro lado da pantalla. Podedes ver a nosa página web en www.fegadace.org escollendo a pestana de lectura fácil desde xa, cando queirades. Moitas grazas e ata logo.